Hola, hola mis amigos, espero que estén muy bien, que puedan disfrutar. Hoy estamos acá desde esta hermosa laguna compartiendo la lección de Escuela Sabática Joven y estamos disfrutando de nuestra segunda lección. Ya vamos por la segunda lección y hoy tenemos como invitado a Nacho. Nacho, ¿Qué hace, Omar? bienvenido acá a nuestro estudio de la Escuela Sabática, que todo lo que digamos pueda ser de bendición para nuestros amigos, así que... Muchas gracias por la invitación. Exacto, así que todo lo que vamos a decir está basado en la Biblia, así que vamos a disfrutar y vamos a aprender mucho. Tenemos un título muy interesante, Nacho, en la lección número 2, Caín y Abel, los dadores conflictivos. Una historia muy interesante. ¿Qué te llamó la atención de la Escuela Sabática de esta semana? A mí me gustó muchísimo cómo es que siempre tenemos oportunidades, Dios nos da oportunidades. No quiero adelantar un poco, pero eso de que nosotros podemos elegir qué camino tomar y bueno, vamos a ver qué espera Dios de nosotros. O sea, de Caín y Abel podemos aprender que hay dos grupos. En uno podemos elegir entre Caín o Abel. ¿Qué te parece si leemos Génesis? Yo voy a leer Génesis el capítulo 4, el versículo 3 al 5. Y si ustedes están ahí, pueden leer con nosotros, ¿no, Nacho? Dale. Voy a leer. Dice, pasando un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró, dice, con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Muy interesante, hay dos elecciones. Abel prefiere llevar un cordero para el Señor. Y Caín prefiere llevar de lo mejor. Él trabajaba en la agricultura, seguramente. De las primicias, de los frutos que tenía. O sea, significa que los dos llevaron lo mejor. Pero, ¿qué significó esta elección para uno y para otro? O sea, parece que uno eligió al Señor y otro eligió lo que él creía que estaba bien. ¿Qué significa para vos esta parte? De elegir lo que nosotros queremos. Y vivimos en una sociedad donde la gente piensa o creemos que lo que cada persona cree está bien. Pero cuando nos metemos en el tema del Señor, ¿qué está bien? ¿Lo que nosotros creemos o lo que Dios quiere? Claro, justo esta lección nos muestra que a veces, por mejor intencionada que sea lo que sea que hagamos para el Señor, para Dios, digamos, no es lo mismo si no es lo que exactamente Dios nos pide que hagamos. Después de todo, o sea, estamos adorándolo a Dios. Estamos adorándolo a Dios. Y si Él nos dice que es de una manera, o sea, no tiene sentido que lo hagamos nosotros de otra. A veces es muy natural de nosotros llevar como la contraria a veces. Y a veces Dios dice, bueno, quiero esta ofrenda. No es porque, bueno, no. Es porque eso es lo que alaba al Señor. Claro, no es un capricho, tiene un porqué. Tiene un porqué todo. Y después vamos a estudiar qué significaba este cordero, por qué Caín llevó este cordero. Pero vemos acá como una desobediencia de Caín hacia Dios, como una rebelión. Bueno, yo llevo lo que yo quiero, al final y al cabo. Y esto lo podemos llevar en el canto, en las oraciones, incluso en el culto. Bueno, yo me he visto como yo quiero, yo canto lo que yo quiero, al final y al cabo estoy alabando al Señor. Pero tenemos que centrarnos en qué nos pide el Señor. Tal cual. Es esto. Y Satanás trata de llevarnos o desviarnos en elegir lo que nosotros queremos. Es lo que eligió Lucifer en el cielo. Bueno, yo quiero ese trono, pero no era el plan de Dios eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este tema de las elecciones hacia Dios. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Sí estamos adorando a Dios. Bueno, la pregunta entonces ahora que nos toca es ¿cómo es que llegan a esa situación? Tanto Caín como Abel, o sea, ¿cómo es que llega a obedecer a Dios en el caso de Abel o a desobedecer en el caso de Caín? Es una pregunta muy interesante, porque todo esto lleva un proceso. O sea, servir a Dios no es que sirves a Dios de la noche a la mañana. Sí. O ponerte en contra de Dios tampoco es que de la noche a la mañana te pones en contra de Dios. Me imagino, y la Biblia lo dice, y lo dice en varios libros, de que Caín no es que de la noche a la mañana decidió, bueno, ya no quiero servir al Señor o a Dios. No, llevó un proceso que en su corazón fue guardando orgullo, fue guardando rencor, fue guardando tantas cosas y como que veía él injusta la decisión de Dios hacia sus padres, incluso hacia su hermano. Sí, ahí me llamó mucho la atención como lo dice acá en la lección. Hablando de Caín, dice, su opinión elevada de sí mismo
lo llevó a creer que podía ver cosas que sus padres y Abel eran demasiado inocentes como para comprender. Así permitió que crecieran sus sentimientos de rebelión contra Dios e incluso, bueno, fue perdiendo de vista el carácter del Señor. Y esto me hizo pensar, porque más adelante también la lección hablaba acerca de cómo repite un carácter muy parecido al de Lucifer. Y pensemos nosotros dónde está ubicada esta historia, ¿no? Está ubicada justo después, no sabemos cuánto tiempo real, pero justo después de la caída del cielo de Lucifer. Y recordemos que Dios visitaba ahí el jardín, estaba los sábados ahí con la familia, con Adán y Eva, y es una historia que ellos conocían, lo del tema de Lucifer, y así y todo, estando tan fresca la historia, vuelve a repetir, digamos, la misma actitud, el mismo error. De Lucifer en su entonces. O sea, creer que Dios era un Dios injusto. Y nosotros también podemos caer en ese error de creer que porque vivimos en un mundo lleno de pecado, que Dios es un Dios injusto. Y fíjate esto que dice, perdió de vista el carácter del Señor y es como que deja de concentrarse en Dios y se concentra en sí mismo. Y a partir de ahí es donde, digamos, como que viene todo el cambio. Ese es el peligro. Y es Satanás el que nos quiere llevar a esto, a desviarnos de Dios. Porque él sabe que si nos desviamos de Dios, vamos a perder de mirada toda la bondad, el amor, todo lo que Jesús hizo en realidad por nosotros. Y es lo mismo que seguramente hizo con Caín. O sea, lo desvió de Dios y ahí fueron los pensamientos de Caín. Bueno, creo que Dios es injusto hacia mis padres, hacia mis hermanos. Entonces nosotros también tenemos que cuidar, ¿no?, esa parte, de serle fiel a Dios y tener cuidado de los engaños de Satanás. Sí. Y no desviarnos de lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Y después está el caso de Abel. Que Abel también acá estaba leyendo que dice, por otro lado, aunque también estaba afectado por la maldición de Dios, decidió aceptar sus tratos para con la humanidad como justos y creer en su justicia, su misericordia y en la redención prometida. Y agrega, confiando en la promesa de un futuro mejor tras la redención, Abel aceptó el regalo de Dios del perdón por medio del derramamiento de sangre de un sustituto. Pero es como que abrazó la fe de Dios, ¿no? Como que a pesar de todo y a pesar de, bueno, que ellos ya estaban en pecado y demás, él decidió jugársela por Dios. Por Dios. Y bueno. Estamos en un mundo de tomar decisiones, dos grupos. El grupo que elige por Dios, y lo vamos a decir así, claro, el grupo que elige por Satanás. Y Caín representa al grupo que no eligió a Dios. Y Abel elige al grupo que decide por Dios. Si querés leo Hebreos 11:4, que acá habla, bueno, lo voy a leer, dice, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y incluso muerto, aún habla por él. O sea, la decisión de Caín habla de que él confiaba en la promesa. Incluso hablaba la lección de que sus padres, o sea, Abel, Adán y Eva les habían hablado de un Salvador. La semana pasada hablamos de Génesis 3:15, que Jesús le dijo, bueno, el Cordero va a morir y hay un Salvador, Dios va a proveer un Salvador. Y Abel se aferró tanto a esta promesa. ¿Nosotros también nos podemos aferrar a esta promesa de que hay un Salvador para nosotros? Sí, más bien que sí. Exactamente, porque Jesús fue el que murió por nuestros pecados. Y acá yo te voy a hacer una pregunta. ¿A quién refleja esta ofrenda de Caín? De Abel, perdón. Este cordero que hablaba la historia de Abel y Caín. Bueno, refleja a Jesús. Justamente en lo que leí hace un ratito, acá hablaba en ese párrafo de la lección, que Abel aceptó el regalo de Dios del perdón por medio del derramamiento de sangre de un sustituto prefigurado por el animal sacrificado. Representaba a Jesús, a ese Jesús que después iba a morir por nosotros. Incluso, y permitió que lea una partecita más que me gustó, que decía, ese ritual, digamos este que estamos hablando del sacrificio del Cordero, cuya intención era beneficiar al pecador y no a Dios, fue ideado para llevar a cada adorador a reconocer su pecado y expresar fe en la promesa de que la pena de muerte por el pecado caería sobre alguien más. Y ese alguien más es Jesús. Es Jesús, y es que a mí me gusta Jesús por esa parte principal. Él no guardó nada. Aunque nosotros merecíamos la muerte, él decidió dar su vida. Y acá podemos aprender una lección muy importante. Pues si vamos a hablar de las ofrendas de Caín y Abel. No importa cuál sea nuestra ofrenda, ya tanto económica, o con un canto, o una oración, o con el servicio a las demás personas, que nuestra ofrenda siempre sea adorar a Dios. ¿Qué te parece a vos? Sí, Ese es el punto central, la adoración a Dios.
No se trata de nosotros, esto de la Biblia y esto de seguir a Dios, no se trata de lo que nosotros queremos, se trata de lo que Dios quiere. Y ojalá nuestros amigos, si nosotros podamos decidir honrar a Dios, como dice la Biblia, antes que a los hombres. Sí. Y tomar esa decisión de ser como Abel. Sí. Vivir por fe. Y si nos toca morir, bueno, morir por la fe y morir en Jesús. Y una cosa más, si por alguna razón nos encontramos del lado de Caín, acá hay una parte que me gusta muchísimo, que mismo en Génesis 4, nosotros estábamos leyendo la historia que abarcaba de Génesis 4, del 1 al 7, y al último de los versículos dice que, como le diga Omar, que cuando no mira con agrado la ofrenda de Caín, como que se enoja muchísimo Caín, ¿no? Y dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? El versículo 6. Y ahora el 7. Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Esto le dice Dios. Exacto. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Así todo, después de tener esta situación en la que digamos, no sigue lo que Dios les había dicho, y claramente Dios, digamos, desaprueba ese actuar, así todo le dice, mirá, hay otra chance más. O sea, vos todavía podés levantarte y vencer el pecado y aferrarte a mí. Exactamente. Es un lindo mensaje eso para es lo lindo de Jesús. Aunque nosotros pecamos, Él nos da la oportunidad de redimir, o sea, nos da otra oportunidad. Exactamente. Y eso es lo hermoso de Jesús, nos da otra oportunidad para que nosotros podamos alejarnos del pecado. Aunque ya pecamos, Él ya derramó su sangre, entonces ahora nos da la oportunidad. Bueno, ustedes pecaron, hay una esperanza. Claro, no es perdiste y ya fue, no. No es que a la primera ya nos desechó y se acabó todo. Nos da siempre oportunidades. Y por eso después vamos a hablar seguramente de la gracia. A nuestros amigos le podemos decir que aprovechen la oportunidad que Jesús nos da, ¿no? ¿Qué les parece? Que sí. Que por lo menos voy a aprovechar esa oportunidad. Voy a aprovechar la oportunidad de Jesús, seguramente vos también. Y a nuestros amigos, ustedes pueden aprovechar esta oportunidad de Jesús. Ser como Abel. Y como decía Nacho, si fueron como Caín, aprovechen la oportunidad de Jesús. Que eso es lo más lindo que puede haber, Nacho. ¿Sí? Siempre podemos hacer borrón y cuenta nueva. Cuenta nueva. Con Jesús, obviamente. Solo no. Es todo con Jesús. Vamos a enfocarnos en Jesús porque Jesús fue el que murió por nosotros. A mí por lo menos Jesús me gusta. Así que muchas gracias, Nacho, por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Y a nuestros amigos, escriban en los comentarios si tienen alguna pregunta, algún comentario. Y ahí podemos charlar. Y a los que nos han saludado en los videos anteriores también los saludamos y que Dios los pueda bendecir. Así que bueno, Nacho, que Dios te bendiga y un gusto. Y a disfrutar de la lección, ¿no? Que sea una lección linda.